Congresista Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Colegas. Señor presidente, la situación de la educación en el Perú, señor, no depende solamente de una ley, señora. Depende de la voluntad política de los gobiernos de cambiar la realidad que estamos viviendo. Y la realidad que estamos viviendo, señor, es una realidad de crisis. No podemos explicar, por ejemplo, que los profesores en el Perú ganen solamente $476 a lo máximo. Y en Colombia, país que está acá al lado de nosotros, ganan 3 veces más los profesores que enseñan a los niños y a los jóvenes. No podemos permitir tampoco, señor presidente, señora ministra, que haya niños y jóvenes estudiando en colegios declarados inhabitables. Inhabitables, que con un pequeño sismo podemos sepultar a los niños que estudian en esos locales viejos y vetustos. No podemos permitir eso. No podemos permitir, señor, que no se pague esta bonificación por preparación de clases del 30%, señora ministra, viendo leyes ya dictadas por el Congreso. Y sin embargo, señor presidente, el Estado peruano es muy diligente. Los gobernantes son muy diligentes para pagarle a los organismos internacionales prepago, señor, a costa de las deudas internas que tienen que honrar los gobernantes del Perú. Son muy diligentes los gobernantes, señor, para subsidiar las pensiones de las AFPs, que para pagar las pensiones mínimas le sacan dinero al Estado, a costa de la educación en el Perú. Son muy diligentes, señor, los gobernantes del Perú para poder garantizar las inversiones de los inversionistas que traen su plata y si pierden, el Estado peruano les reembolsa. Leyes, señor, y normas draconianas, perversas, que no permiten aumentar a los profesores, que no permiten aumentar a los pensionistas y que no permiten cumplir con estas demandas de los profesores del Perú, señora ministra. Yo le pido que se ponga la camiseta del profesorado y le exija a los insensibles burócratas del Ministerio de Economía y Finanzas que le dé la plata, ministra, para poder honrar estas deudas. Y si la sacan y la votan, se va usted a ir con la frente en alto, honrando y trabajando por los profesores del Perú. Y bajo el pretexto de la educación, también se ha incurrido en corrupción. Y es el caso de los colegios emblemáticos, que este Congreso ha investigado y que lo ha hecho objetivamente. Y se han gastado más de 1.100 millones de soles con colegios destrozados, que están tirados en el suelo. Pero también, señor presidente, señora ministra, me parece que hay que hacer reformas en la ley de carrera pública magisterial. Y está bien que se presente un proyecto de ley para hacer algunos cambios. Cambios, por ejemplo, señor presidente, que hemos visto que son indispensables. Se daban y se anunciaban los exámenes y salía la prueba y se vendían las pruebas en las calles. Salían las notas y se cambiaban las notas al día siguiente. Y los profesores en la última etapa, señor presidente, eran sometidos a pedido de coimas. Y ahí están las denuncias. Eso nosotros vamos a cautelar y vamos a defender. Eso sería confabularse contra la corrupción y me parece muy bien que se está haciendo reformas, señora ministra. La última parte, señor presidente, del examen en la carrera pública magisterial deben tomarla las universidades para evitar las coimas, porque los profesores son chantajeados a veces. Chantajeados, señor. 1 minuto para terminar, congresista Lescano. Gracias, presidente. Entonces, señor, bajo el nombre de la educación se han hecho grandes actos de corrupción que nosotros no podemos permitir. Y que hay que hacer reformas, señor, sí hay que hacer reformas. Y que hay que atacar una serie de omisiones en la actual ley, hay que atacar esas omisiones, señor presidente, porque vemos a los profesores que están en las calles, los niños están sin estudiar, señora ministra, por pedidos que son absolutamente justificables y atendibles. Y yo le pido,
señora ministra, que se puedan atender dialogando, que es el único mecanismo que nos va a llevar adelante y nos va a procurar, señora ministra, luchar por la educación para mejorarla. Muchas gracias.